Amén, hermanos, que la paz y la gracia del Señor siempre esté en cada uno de nuestros corazones. Estaba parada allá y había contemplado un varón así, un alto con pelo corto acá, hasta los hombros. Y tiene una vestidura blanca con sus manguitas hasta acá y largo así con un cinto rojo. Y entonces yo que lo miraba, y cuando él entonces de arriba, me acuerdo bien clarito que de arriba bajó y puso el púlpito aquí en medio y abrió su Biblia. Y después que terminó de dar el mensaje, nos empezó a exhortar uno por uno. Primero empezó a exhortarle a un hermano, diciéndole que cómo están sus hijas, cómo está su esposa, que sus hijas andan como ovejas descarriadas sin pastor. Y después me acuerdo que el Señor iba y le señalaba con un dedo a una hermana y le decía: mujer, no me gusta tu carácter y lo que haces a espaldas del siervo. Y entonces el Señor se iba exhortando uno por uno. Y entonces cuando el Señor de acá atrás sacó 3 tipos de cabellos, uno así trenzado, agarró así, alzó el brazo y dijo: miren bien, esto que está aquí no me gusta, lo lanzó y lo pisoteó. Luego agarró un mechón así pintado, bien pintado, parecía es que andan en el mundo. Lo alzó y lo tiró al piso y lo pisoteó. Dijo: esto a mí no me agrada. Luego hizo así y salió un pelo así, los que se erizan y se hacen rulos sin pelos en el cabello, con la plancha esa aquí y acá. Y lo lanzó y lo pisoteó. Entonces empezó a señalar así: la forma que ustedes se visten a mí no me gusta. Y toda la ropa de los hermanos que estaban ahí se empezó a desboronar poco a poco, así como se quema la ropa y empieza a salir un líquido extraño. Así se empezaba a caer por el cuerpo de las hermanas y la desnudez de la hermana se le veían. Se le veía el short, el brasier, la ropa interior y las blusas así descotadas. A los hermanos de igual manera los short jeans, los pantalones jeans, los polos cortos, la ropa interior y así no, así en camisa. Y entonces el Señor nos empezó a exhortar uno por uno y luego después lo empezó por el siervo, diciendo que Él había puesto palabras en su boca para exhortarnos a todos nosotros, pero no lo hizo por temor a que nosotros nos salgamos de esta casa de oración. Pero el Señor le dijo que mejor nos hubiera dicho la verdad, para que cuando un día que salgamos de aquí, salgamos sabiendo la verdad, que salimos de aquí y que la sangre de Él caiga sobre Él. Y entonces el Señor alzó sus manos así y aparecieron 3 tipos de corazones. Uno de piedra, un corazón marrón, lleno de cicatrices, heridas, y un corazón puro y limpio. Nos empezó a preguntar uno por uno y le preguntó al pastor y le dijo: siervo, ¿cuál de estos es tu corazón? Y entonces el pastor con lágrimas le dijo que solo tú, Señor, lo sabes cómo es mi corazón. Y se iba preguntando uno por uno los corazones de cada uno de mis hermanos, y algunos decían que su corazón estaba puro y limpio. El Señor señalando decía: mentirosos, sus corazones de ustedes no están así, delante de ustedes están heridos, están sucios, contaminados. Y entonces la gente, al ver que el Señor iba uno por uno desmintiendo, la mayoría de acá se levantó y se fue para allá, y de repente cuando el Señor alzó la mano, la mayoría que estaba ahí cayó al suelo y expiraron, es lo que me acuerdo. Y entonces la hermana Sila, que estaba acá, fue corriendo y el Señor le dice: detente, ellos ya están muertos. Y entonces lo que más me acuerdo, hermanos, es que el Señor me dijo que le diga al siervo que no permita que esta iglesia se modernice, porque esta iglesia es una iglesia pura, santa, sin mancha ni arruga, porque el Señor no viene por una iglesia modernizada ni por una iglesia que entre aquí al mundo. Y me seguía repitiendo una frase que hasta ahorita se me quedó en el corazón, y a veces cuando oro me hace llorar, cuando decía: preguntad por la senda antigua y por el camino del bien que os guiará a la vida eterna. Nos exhortaba durísimo uno por uno, que hasta a unos les sacaba sus pecados más ocultos, pero no los puedo decir ahorita por miedo de que los hermanos se resientan. Están débiles aún en la fe, y que no lo haga porque algún día se pueden perder. Y entonces el Señor, conforme nos iba exhortando, amados hermanos, los hermanos que estaban allá tirados en el suelo, los hermanos de aquí los empezaban a sacar. Y el Señor, señalándonos a esos humanos, decía: esto les pasará a los rebeldes. Y después de que pasó ese momento, así como que me entré en el ayuno sobre los jóvenes, cuando el Señor decía: así como son serios aquí en mi casa de oración, así fueran serios afuera. Y allá como son, se ríen de todo, se burlan de todo, pero sin embargo aquí en mi casa de oración como son, a los jóvenes. Y después, y les decía a los jóvenes del ministerio: yo les traigo el ministerio para que me alaben. ¿Dónde están sus pensamientos? ¿Dónde están sus ojos? Y al parecer a los jóvenes les daba igual, solo le miraban, ni siquiera se arrodillaban. Pero sin embargo el Señor les decía, me acuerdo bien que el Señor les decía: ustedes están de pie por mi misericordia. Si hoy muevo un dedo, ustedes estarían bajo tierra. Entonces agarré, me arrodillé y le dije al Señor que tenga misericordia de estos jóvenes. El Señor me dijo 3 veces:
Me han dicho que yo les levantara a la madrugada para que oren, pero muchas veces me han dejado plantado. Como una pareja de enamorados que hacen una cita, yo estoy así esperando a que se levanten y conversen conmigo, pero ni aún así lo hacen. Yo espero tus palabras, yo espero aún que me hablen, pero ni una palabra me dicen. Afanados están en las cosas de esta tierra. Y luego me dijo para 2 hermanas, ellas saben cómo están. Entonces el Señor me dijo, el Señor nos empezó a decir a 2 hermanas, ustedes 2 ayunan una vez al año. No vienen al ayuno por estar ocupados de sus hijos, por no dejar de comer. Y entonces el Señor dijo, juicio vendrá a esta casa, por cuanto no han obedecido a mi palabra. Y entonces, cuando yo salí de aquí del ayuno, amados hermanos, y de repente me vino tipo una seca aquí en mi corazón, y escuché una voz que me decía, 1 por 1 de esta casa de oración serán probados como el oro en el horno de fuego. Y ahí serán el dolor que aprenderán a amarme. Esperarán el dolor aún para que me amen. Buscarán su sanidad, pero no la hallarán. Llegará el día en que buscarán mi palabra, pero no la hallarán. Me decía, dile a los jóvenes que se levanten. Es tiempo de que se levanten ya, no es tiempo de dormir. Y decía, muchos jóvenes se pierden allá afuera. Y él decía, dile a mis jóvenes que se pongan en el lugar de aquellos jóvenes que se pierden. Aquellos jóvenes que se drogan, que se pierden en el alcoholismo. Si están de pie, si están aún con vida, es por mi misericordia. Si hoy muevo mi dedo, ellos dejarían de existir. Y entonces el Señor me dijo que vayamos y rescatemos a esos jóvenes que se están perdiendo en la droga, en el alcoholismo. Y me dijo, dile a estos jóvenes que se levanten porque ya es tiempo de levantarse. Yo no los llamé para que duerman, yo los llamé para que prediquen y me alaben. ¿En qué están perdiendo su tiempo? Y el Señor me decía, muchos han olvidado que yo estoy aquí. Muchos han olvidado que yo estoy sentado aquí, entran como quieren y salen como quieren. Sus pensamientos a mí no me agradan, sus pensamientos de fornicación y adulterio. Muchas veces yo les he hablado a través de mi palabra, pero ni aún así entienden. Y entonces el Señor me decía que el enemigo es el que le pone el cansancio, el sueño, la pereza. Y el Señor me decía, diles por qué están así, porque el diablo sabe el valor que tienen ellos en mis manos. El diablo sabe el valor que tienen ellos en mis manos y se va contra ellos. Muchas veces el Señor me decía que había hablado a este pueblo para que oren y ayunen por los ministerios. Pero ni aún así lo han hecho, esperan que el diablo los destruya para recién hacerlo. Y me dijo el Señor en ese momento, dile a mi iglesia que se levante. Dile a mi iglesia que se levante porque no es tiempo que ande en sus lujurias y sus lascivias y sus adulterios. Es tiempo de predicar mi palabra. Y decía, mira muchos enfermos que se están muriendo en los hospitales, aquellos presos que necesitan mi palabra. Pero sin embargo en aquellas cárceles están suicidando. Pero ni aún así el evangelio está llegando. Y el Señor me decía que tienen que prepararse, tienen que levantarse, no tienen que seguir durmiendo. Y me decía, diles que se levanten porque la gloria de Jehová ha llegado sobre ellos. Y me decía el Señor, yo a muchos de ellos les he mostrado visiones del rapto, muchas visiones, pero no hablan. Algún día me darán cuenta de lo que yo les he mostrado. Algún día ellos me darán cuenta de los dones, de los ministerios que yo les he dado. Y el Señor me decía, dile a esta iglesia que se prepare, porque nada bueno viene en estos tiempos y no viene más de pestes, enfermedades y hambrunas. El día que yo venga, ¿cómo hallaré mi iglesia? A muchos encontraré durmiendo en sus deleites, sus placeres de esta carne.
Dice el Señor a los jóvenes: huid de las pasiones juveniles. No den lugar a sus pensamientos ni a su carne. Porque aún en esta actualidad, para predicar mi palabra, dice el Señor, usan la tecnología. Para cantar, para alabarme, usan tecnología. Ya no son como los tiempos antiguos que me alababan y me adoraban. Esta iglesia ha dejado su primer amor. El Señor decía: ¿dónde está la juventud que un día me alababa y me adoraba y estaba aquí en el altar orando y llorando? ¿Dónde está la juventud que un día me prometió alabarme y adorarme hasta los últimos días de su vida? Me prometieron que en las luchas y en las pruebas siempre se iban a levantar en mi nombre, pero no lo están haciendo. Están dando lugar a su carne, no le está dando lugar a mi espíritu. Muchos de ellos están aún en las tinieblas y no han dejado lo que hacían antes. Y el Señor preguntaba: ¿cómo pues puede habitar mi espíritu con un demonio? Y decía: por eso están así como están. Ayunan y después salen a sus casas a discutir, a pelear con sus hijos. Ayunan, oran y se van y son los mismos. El Señor decía que vienen vestidos todos de siervos y de siervas, mostrando santidad aquí y por allá afuera, cómo son, cómo se visten. Ya no hay santidad allá afuera. El Señor decía: pregúntales cómo está su testimonio. ¿Cómo está el testimonio de tu familia, varón? Muchos dicen predicar la palabra allá afuera, pero en realidad no lo están haciendo. El Señor me decía: diles que es tiempo de predicar mi palabra en los trabajos donde quiera que vayan. ¿Por qué se avergüenzan de mí? ¿Acaso yo me avergoncé en la cruz del Calvario por ustedes? ¿Acaso yo tuve vergüenza por morir por sus pecados? El Señor decía: diles que se arrepientan y vuelvan.